Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Jóvenes, gracias. Vamos a iniciar nuestra clase. La verdad que no hay muchos, pues para el número que son ustedes, son más de 200. Miro que hay 60, pero ni modo, ¿verdad? Después es el lloro y crujir de dientes, pero bueno. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar hoy. ¿Qué estamos viendo? ¿Quién me recuerda? ¿Qué estamos viendo? Buenas noches, licenciado. ¿Qué estamos viendo? Perdone, fíjese que yo tenía una consulta. Dígame. Con respecto a si va a hacer el examen extraordinario, ¿cuándo lo haría? No he recibido ninguna solicitud todavía. Fíjese que como yo le pregunté a un auxiliar de otra clase, porque no sé si usted tiene, entonces me dijo que mandara la solicitud a coordinación y yo la envié. Mire, pues para que tengamos, yo no quería hacerlo, pero lo vamos a tener que hacer. Mire, pues necesito un voluntario para crear un grupo de WhatsApp con ustedes. Un voluntario, por favor. Andrea. Si quiere yo lo hago, licenciado. Andrea levantó la mano. ¿Usted va a hacer el grupo, Andrea? ¿O que lo haga ¿Está José? bien, licenciado? Okay, gracias, José, siempre. Mire, pues, Andrea, ahorita voy a consignar mi número de teléfono en el chat del grupo, ahorita, en el chat que tenemos. Entonces, Está bien. ese es mi número de teléfono. Pero les voy a pedir un favor, jóvenes. Miren, pues, porque yo no quería, pues, crear un grupo y todo. Porque he tenido aquello de que días de exámenes, por ejemplo, a veces me han llamado a las 10 de la noche. Esas no son horas para comunicarse con el catedrático. Entonces, háganme un favor. Yo les dejo mi número, pero por favor, hagamos nuestras consultas en horas de, ¿qué le digo? Que sea, que yo entiendo. Si hubiéramos tenido probablemente el chat o el grupo, no hubiera habido el problema del examen que pasó porque yo me he dado cuenta. Pero ya pasó. Hagamos eso. Entonces, hagamos, compañera, la compañera que me estaba pidiendo la retrasada, con mucho gusto. Si quiere, escríbame directamente a mí. Me puede escribir al chat, ¿verdad? O a mi número, ya no en el chat, sino en el grupo, sino a mi número, y me manda su nombre completo. Y por favor, lo mismo es con cualquiera que quiera o que necesite su examen extraordinario. Ustedes saben que para el examen extraordinario es indispensable tener una justificación. Entonces, me acompañan a su solicitud por escrito. Usted hace una nota, la firma, la escanea, me la manda y manda su justificación. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Yo con mucho gusto. Sí, gracias. Yo con mucho gusto le doy su examen extemporáneo. Gracias, Lick, muy amable. Entonces, Andrea, hágame el favor de crear el grupo y pues le pone, mire, para no confundirlo, porque yo le soy sincero, no borro absolutamente nada de nada. Entonces tengo un grupo de Derecho Internacional Público del año pasado. No lo borro, ¿por qué? Porque yo no sé, el día de mañana hay algo ahí que sirva o que algún compañero no sé. Entonces yo no borro nada. Entonces crea el grupo, pero por favor pone tal vez el año, ¿verdad? Año 2022 o no sé, algo ahí para que se diferencie. ¿Me hace el favor, Andrea? Sí, licenciado, está bien. Ok, muy amable, ok. Ahora sí, jóvenes, ¿en qué íbamos, señores? ¿Cuál es el último tema que vimos? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Estábamos viendo las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. No, pero ya avanzamos. Buenas noches, Lick.
Sí, Evelyn. Empezamos con el tema de organismos regionales y subregionales que regulan el derecho internacional Muy público. bien, que son sujetos del derecho internacional público. Muy bien, sí. Teodoro está un poquito atrasado. Ya avanzamos, ya dejamos esa parte y estamos viendo ahorita ya los organismos. Hay regionales y mundiales, hay organismos de diversa naturaleza. Y comenzamos con un organismo panamericano, en este caso la Organización de los Estados Americanos. Muy bien, levanten la mano los que estuvieron la clase pasada. Muy bien, le digo que levante la mano para poderles preguntar, ¿verdad? Porque a veces yo pregunto y me dicen, no, yo no estuve. Delia Barisol Rodríguez, que cabe levantar la mano. ¿Qué vimos? ¿Qué antecedentes vimos de la OEA? Delia. Muy bien. José Rolando. Si no estoy mal, fue uno de los primeros organismos que se creó a nivel mundial, licenciado. Muy bien. Fue uno de los, y de hecho estamos hablando de un evento del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando de que la OEA, la Organización de Estados Americanos, es una organización pionera y América en sí ha sido una organización o un continente, mejor dicho, pionero en lo relativo a la organización. A pesar, es increíble, pero a pesar de los problemas y a pesar de los problemas regionales que hemos tenido, sin embargo, de alguna manera, nos la hemos arreglado como continente, nos la hemos arreglado para podernos entender. Esto tiene, a mí, ya ese es un punto de vista muy, muy personal, esto tiene su origen en la colonia. Debemos de tomar en cuenta que la mayoría del continente americano fue colonizado por la corona española. También tenemos en Brasil la corona portuguesa, el reino portugués. Y del lado norte, pues sabemos las colonias inglesas, francesas, holandesas, italianas, que después llegan a conformar los Estados Unidos de América y Canadá. Pero el hecho de que de alguna manera la corona española, desde lo que es México hasta Tierra del Fuego, con excepción de Brasil, fue quien ejerció el dominio, la colonia. Entonces, de alguna manera ha hecho que podamos por lo menos tener un origen en común, que podamos tener una lengua en común, y eso definitivamente ha repercutido en que de alguna manera nos podamos entender, aunque esto no quiere decir que no hayamos heredado todos los problemas de la corona, todos los problemas de la colonización, tales como nuestro modo de producción, nuestro atraso industrial, nuestro atraso en muchas materias, ¿no? Que hoy por hoy aún continuamos teniendo esas falencias, nuestro modo de esa manera también en que se ejerció la corona, la sangre derramada, el sojuzgamiento de los antiguos habitantes de nuestras tierras, todo eso provoca los problemas. Pero si ustedes se dan cuenta, los problemas latinoamericanos son problemas más intestinos, son problemas más de la estructura heredada que problemas suprarregionales o supranacionales. Cuando nosotros contrastamos la historia de América a la historia de Europa, por ejemplo, nos damos cuenta que los problemas de Europa, aunque fueron intestinos, sí tienen problemas supranacionales. Los problemas entre Alemania y Francia, Inglaterra o Rusia, todas esa animadversión existente entre estas naciones por razones étnicas, por razones ideológicas, por razones incluso
de raza, ¿verdad? Lo sabemos, un ejemplo, la obsesión de la Alemania de Hitler, aunque esto tiene una raíz anterior. Hitler es el epítome realmente de esa mentalidad chauvinista, de esa mentalidad de superioridad existente en una parte del pueblo alemán. Ellos, pero no solamente ellos, ¿verdad? Sabemos que en Francia, los mismos ingleses o la Gran Bretaña han tenido todos ellos en su momento, si no recordemos a la Francia de Napoleón, ¿verdad? Con su ambición expansionista. Entonces, eso nos diferencia de esa Europa, nos diferencia de la Europa caótica que hoy pretende establecerse como el modelo de civilización a nivel mundial, pero hay que recordarle a esa Europa, pues todo lo que ellos vivieron, todo las guerras fratricidas a las que ellos mismos llevaron al resto del mundo. Eso también es importante de hacerlo ver. La historia latinoamericana, desafortunadamente, por las razones que he expuesto, ha sido una historia fratricida, pero a un nivel intestino, es decir, a un nivel interno. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos sobre pues, los conflictos internos de Centroamérica, de Sudamérica, toda una serie de problemas, pero heredados también, aunque no justificados en la actualidad, porque debemos de comprender que la sociedad, que los estados deben también de evolucionar de forma tal que puedan aprender a convivir, pero no podemos convivir externamente si no convivimos internamente. Pues comenzamos entonces a ver el tema de la OEA. Decíamos que era la organización o el organismo regional más antiguo del mundo. Es en el siglo XIX, a finales de ese siglo, que comienza esa serie de conferencias y que a la postre, muchos años después, da como resultado la Carta de la OEA y la Organización de los Estados Americanos. Hoy vamos a ver, y quiero que tomen nota, lo que es la naturaleza de la OEA. Pero antes de, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la naturaleza de un objeto? Levante la mano un voluntario, si no lo voy a tener que señalar yo o designar a alguien. ¿Qué es la naturaleza? Cuando hablamos de derecho, hablamos de la naturaleza de algo. Sí, Delia. ¿Aló? Sí, licenciado. Sí, sí, le ¿De escucho. dónde proviene? ¿A qué nos referimos con la naturaleza? La naturaleza jurídica. Cuando hablamos por ejemplo, hablamos de la naturaleza jurídica del derecho penal, del derecho civil, del derecho ambiental, de los derechos humanos, del derecho internacional público. Ustedes lo vieron en el semestre pasado. Pero cuando hablamos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, decimos su naturaleza. Pero cuando hablamos de naturaleza, ¿qué es la naturaleza de un objeto? ¿De dónde proviene el licenciado? ¿De qué institución nace? Uh-huh. Licenciado, buenas noches. Sí, Gitan. Es como rescatar las características, elementos esenciales de algo. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Lic podría ser la esencia de algo? Muy bien, Evel, la esencia de algo. Muy bien. ¿Alguien más habló? ¿Es la esencia o la razón de ser, Lic? Muy bien, me quedo con las últimas aportes, aunque los demás son importantes. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica
de una institución, de un organismo, de una figura, de una cualquier asunto del derecho que hablemos. Estamos hablando de la esencia de esa institución, de la razón de ser de ese, aquello mediante el cual un objeto es lo que es. Me ha gustado cuando explico este tipo de temas, me ha gustado hacer analogías, comparaciones, a veces tan sencillas, pero que nos ayudan a entenderlo. Y por ejemplo, he usado el ejemplo de una silla. ¿Cuál es la esencia de una silla, por ejemplo? La esencia de una silla es para lo que sirve. ¿Para qué sirve una silla? Bueno, muy fácil. Una silla sirve ¿para qué? Para sentarse. ¿Qué pasa si una silla ya no sirve para sentarse? ¿Qué sucede con ese objeto? Díganme ustedes. Se desecha. Simplemente deja de ser una silla. ¿Qué pasa si hay una silla y se le quiebran las patas, como le decimos coloquialmente? Entonces dice, esa silla no sirve, ya no es una silla, ya no cumple su función dentro de la dinámica que tenemos nosotros. En consecuencia, cuando hablamos de la naturaleza de algo obviamente mucho más complejo, más técnico, de la naturaleza jurídica de una institución, estamos hablando de lo que es, de donde si le quitamos esa razón de ser o ese elemento teleológico, pues deja de ser eso. Y cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la Organización de los Estados Americanos, nos toca decir, y tomen nota, que la OEA es una organización internacional de carácter público. Es una entidad con personalidad jurídica establecida por medio de un tratado internacional cuyos estados partes son los miembros de la misma. Esa es la naturaleza de la OEA. Lo voy a repetir. Tomen nota. La OEA es una organización internacional de carácter público. Es decir, es una entidad con personalidad jurídica establecida por medio de un tratado internacional cuyos estados partes son los miembros de la misma. Como bien lo establece esta descripción de su naturaleza, la OEA, en primer lugar, es un sujeto del derecho internacional público. Y como tal, como todo sujeto de derecho, tiene derechos y tiene obligaciones. Tiene una función dentro de la amalgama social internacional. Tiene esa función que más adelante lo vamos a describir, que tiene que ver con sus funciones y sus propósitos. Y nace a la vida jurídica por medio de un tratado internacional, cuyos estados partes son los miembros de la misma. ¿Cuál es ese tratado internacional? A los que han puesto atención, levanten la mano. ¿Cuál es ese tratado internacional que le da vida a la OEA? Y ya lo tratamos aquí. O sea, ya lo hemos platicado, no lo hemos tratado, pero lo hemos platicado. ¿Cuál es ese tratado? Sí, Delia. La Carta de las Naciones.
No, la Carta de la OEA, no me hace la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de la OEA es la Carta de la OEA. La Carta de la OEA es la que se constituye en ese tratado que le da vida a la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Es algo así como el contrato o la escritura social en una sociedad anónima. En una sociedad anónima, ¿qué es lo que le da vida a esa persona jurídica? El contrato social, ¿sí? Ese contrato de sociedad es el que usted, cuando sea notario, va a autorizar y extiende, compulsa el testimonio y se va a inscribir al registro. Pero el hecho de haberse suscrito una escritura pública por parte de los socios fundadores, en ese momento nace esa persona jurídica. A nivel internacional sucede de forma similar. Por eso es increíble, pero a pesar que es de carácter público, muchos de los principios que rigen el derecho internacional devienen del derecho privado, tales como el nacimiento. Y esto es lógico, porque evidentemente estamos hablando de ficciones jurídicas. Continuemos. Para entender lo que es la estructura de la organización en términos jurídicos, se puede hacer una analogía con la sociedad anónima del derecho nacional, que es lo que estoy explicando. Al igual que una sociedad anónima, la organización nació por la libre voluntad de sus creadores. Así como en el caso de una sociedad anónima, el nacimiento de la OEA emana de la aprobación de un instrumento constitutivo por parte de sus autoridades gubernamentales, es decir, mediante la ratificación de la Carta por los 2/3 de sus signatarios. Como en el caso de una sociedad anónima, la organización tiene fines definidos que están consagrados, en su instrumento constitutivo, que en el caso de la OEA es la Carta de la Organización de Estados Americanos. También tiene accionistas. En el caso de la OEA, sus accionistas, ¿quiénes son? Los Estados miembros. Esta parte es bien interesante porque más adelante ustedes saben que los organismos regionales tienen bancos. ¿Qué bancos internacionales me pueden mencionar ustedes? Banco Interamericano de Desarrollo. El BID, muy bien. ¿Cuál más? Fondo Monetario Internacional. El FMI. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a estudiar más adelante el BCIE, por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Hablando de nuestra, un organismo subregional, ¿verdad? Porque no es de toda América, pero sí funciona para efectos y vamos a ver cómo están las acciones, cuánto da cada miembro, porque ahí cada miembro da una cantidad, paga una cantidad de acciones, ¿verdad? Entonces, esto es para que comprendamos la naturaleza jurídica de lo que es la OEA. Muy bien, continuemos. La OEA está integrada por países. En este caso, está integrada por, según el último dato recopilado, está integrada por 35 países de la región. Se los voy a enumerar, se los voy a mencionar, solo obviamente no lo tienen ustedes que aprender, pero como parte de la clase para pues tener el dato ahí.
Según el último dato, pertenecen a la OEA, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, la Commonwealth de las Bahamas, está Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, la Commonwealth de Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Esos son los 35 países que componen la Organización de los Estados Americanos. Obviamente no les voy a preguntar yo a ustedes en un examen, mire, mencione usted qué países conforman la OEA. Sin embargo, sí puedo decirles, mire, mencione qué cantidad de países componen la OEA. ¿Claros ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Ninguno? Bueno, continuamos. Vamos a hablar del objeto y fines de la OEA. Los propósitos de la Organización de Estados Americanos son los siguientes, y tomen nota de esto. La primera de es afianzar la paz y la seguridad del continente. Repito, afianzar la paz y la seguridad del continente. Esto tiene que ver con la democracia. De hecho, la OEA tiene su carta democrática, la carta de la OEA, pero la carta donde se habla sobre los principios de la democracia. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los principios de la democracia? O aquellos rasgos que identifican una democracia, ¿cuáles me dirían ustedes que es? Porque son los parámetros que se utilizan a nivel internacional. ¿Cómo saber si un sistema de gobierno o un sistema político de un país es democrático, sí o no? ¿Cuáles son esos rasgos, principios y características? Vamos a preguntar, que nadie quiere participar. Cecilia María Vázquez, ¿está con nosotros, Cecilia? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Cuáles son esos principios? Licenciado, tal vez podría decirse que son la igualdad, en primer lugar. También la limitación de poder y el control de poder también. Muy bien. El equilibrio en los poderes. La independencia de los poderes. ¿Qué más? Pero hay ciertos elementos muy característicos. Que las decisiones se toman por mayoría. Las decisiones se toman por mayoría. Bueno, pues, es muy general. ¿Qué más? La soberanía popular. Soberanía popular. Bueno, si usted lee la Constitución de Cuba, hay soberanía popular, pero yo no diría que Cuba es democrática. ¿Un Estado de Derecho, licenciado? ¿Y qué es el Estado de Derecho? Que pueden participar todos los ciudadanos Ah, bueno, esa es otra cosa. en derechos La y libertad de obligaciones. expresión, porque derecho, recordemos que el derecho no es igual, derecho no es igual a justicia. Eso que nos quede claro, ustedes ya lo deben de saber, ya vieron no sé si ya vieron filosofía del derecho, pero derecho no es igual a justicia, no es lo mismo. Son conceptos distintos.
La justicia es un principio general que está por encima incluso del derecho. Alguien dice participación política ciudadana. Mire, pues, está la alternabilidad en el ejercicio del poder. Eso es básico en una democracia. La alternabilidad en el ejercicio del poder. ¿Por qué hay países que se dice que, bueno, aunque lo dicen, que son democráticos, no lo son? En Cuba, por ejemplo. Cuba es el mejor ejemplo de lo que no es la democracia. Bueno, todos acá somos jóvenes si nos comparamos a la Revolución Cubana. Pero ustedes saben en qué año fue la Revolución Cubana. ¿Ustedes saben eso? ¿Quién me quiere decir en qué año fue la Revolución Cubana sin necesidad de googlear? 1959, licenciado. 1 de enero de 1959, cuando se derrocó a Fulgencio Bautista. A Fulgencio Batista. Desde el año 1959, Cuba entró en un sistema distinto, primero por Fidel Castro, hasta el año de su muerte. Y el Partido Comunista Cubano, el PCC, continúa dictando las órdenes en Cuba. Ahí existe alternabilidad en el ejercicio del poder, les pregunto yo a ustedes. Existe. O sea, hay alguien distinto al Partido Comunista Cubano que dicte las decisiones dentro del gobierno cubano. ¿Existe alguien aparte de ellos? No, no existe. ¿Existe independencia de poderes? No, no existe. ¿Por qué? Porque el Congreso o el Parlamento o la Asamblea o como quieran llamarle es también dominada por el Politburó cubano. Y los jueces, o sea, también son nombrados por lo menos, o sea, son parte del partido. Entonces no hay, o sea, no existe un sistema democrático. Aquí no estoy hablando de ideología, si es bueno o es malo. Simplemente estoy diciendo de que ahí no hay democracia. Si alguien quiere defender la ideología cubana, el sistema, pues lo puede hacer. Yo no estoy criticando el sistema. Lo que yo estoy diciendo es de que ahí no existe la democracia. Hay países en donde la democracia no es participativa. Ejemplo, en Guatemala. En Guatemala, la democracia que nosotros vivimos es una democracia de papel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existe alternabilidad de poderes en el ejercicio del poder. Sí, existe. Existe independencia judicial. Yo diría que en parte, no es total, pero hay peores lugares. Sí. Pero no existe participación ciudadana. Y nosotros ya ahorita estamos oyendo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los candidatos a presidente que más están sonando? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Amílcar Rivera, Suri Ríos, los más comunes. Sí, los mismos. Mules ya, o sea, Mules está más viejo que saber qué cosa, pues. Sandra Torres, Arzú, o sea, son los mismos, Suri Ríos. Entonces, no hay elementos, no hay cuadros, no hay una creación de cuadros políticos nuevos. ¿Por qué? Porque seguimos en una tradición política estancada. Entonces, aunque en Guatemala hay alternabilidad,
hay elecciones, pero si aún en las elecciones nos damos cuenta, existe un alto índice de abstencionismo. A eso no corresponde a una democracia participativa. Y aún dentro de la democracia participativa existe la democracia participativa activa y existe una pasiva. La pasiva, ¿cuál es? Pues ir a votar. ¿Y cuál es la activa? Cuando yo como ciudadano de Guatemala, participo en la política. Cuando yo participo, cuando yo doy ideas, cuando realmente que uno quiere ser presidente, diputado, ni nada, sino cuando hay una participación activa cívica. Sin embargo, eso, pues, existe. El interés regional es realmente que a través de la democracia, a través de un sistema democrático, pluripartidista, pluriparticipativo, los gobiernos, los estados logran su propio desarrollo. Por eso la OEA, cuando existen conflictos internos o conflictos entre los estados, tiene una participación activa. Por eso, dentro de sus propósitos y fines, tenemos afianzar la paz y la seguridad del continente. Porque a pesar de que no tenemos el pasado tortuoso y criminal de Europa, especialmente de la primera parte del siglo XX, tenemos nuestros propios conflictos. Si no, veamos Venezuela, Nicaragua, Cuba, en su momento Argentina, Chile y pues Guatemala, toda Centroamérica. En consecuencia, se ha puesto como meta, como propósito, colaborar en el afianzamiento de la paz y la seguridad. Un segundo propósito o fin es prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias surgidas entre los Estados miembros. Existe una Corte Internacional de Justicia. En Centroamérica tenemos la Corte Internacional, la Corte Centroamericana de Justicia, que está en Honduras. Su sede está en Honduras. Como parte de su función es precisamente esa, ¿no? Prevenir las dificultades. Han habido roces entre los países centroamericanos, para hablar de nosotros, ¿no? O roces entre Nicaragua y Costa Rica, por ejemplo, entre El Salvador y Honduras. Si no, recordemos los conflictos generados por controversias en el Golfo de Fonseca. ¿Quiénes comparten el Golfo de Fonseca en Centroamérica? ¿Quién me lo dice? ¿Quiénes comparten el Golfo de Fonseca? Vamos a preguntarle a José Rolando. José Rolando, ¿quiénes comparten el Golfo de Fonseca en Centroamérica? Licenciado, hoy si le quedó mal, no tengo conocimiento de eso. Muy bien. Cristian Adolfo. ¿Quiénes comparten? Mira, algo tan sencillo, ¿no? O sea, aquí nomás a unos 100, les digo 500 kilómetros tal vez. Bueno, Teresa Isabel. El Salvador, Honduras y Nicaragua. Muy bien, gracias. Sí, El Salvador, Honduras y Nicaragua, ellos comparten el Golfo de Fonseca en el Pacífico. Realmente es en el Pacífico de Centroamérica. Bueno, entonces, pero ahí ha habido conflictos. Por zona pesquera, por las islas. Para los que no lo saben, hace ya muchos años, tal vez 40, 50 años, el Golfo de Fonseca circulaba un ferry
o sea, del Salvador uno podía viajar a Nicaragua por mar, o sea, uno solo se subía, y cuando digo uno, no es porque yo lo haya hecho, sino porque la gente de ese momento, de ese tiempo, podía viajar del Salvador a Nicaragua, pues con facilidad, ¿verdad? Solo atravesaban, había un acuerdo entre los tres países en ese momento. Todo eso terminó con la guerra en Nicaragua, la guerra en El Salvador y todos los problemas de la guerra civil. Sin embargo, en un momento, especialmente en los años 60, los años 60 fueron años de prosperidad para Centroamérica realmente. Y pues hubo un ferry y eso molestaba un poco a Honduras, porque Honduras decía, bueno, si, aunque era un acuerdo o algo entre los tres países, pero decía, bueno, pues El Salvador no tiene frontera con Nicaragua, pero así se hacía ver en aquel momento. Y tomen en cuenta que Honduras no tiene salida al mar o al Océano Pacífico. Entonces, para Honduras, ese estrecho, esa parte del Golfo es importante para ellos, porque Honduras, aunque tiene una amplia costa para el Caribe, no tiene para el Pacífico. Guatemala tiene un poco más de salida al Atlántico, aunque es pequeña a la larga, pero sí suficiente. Pero Honduras es más exigua su salida. Entonces, el Golfo de Fonseca ha sido importante para el estado de Honduras. Solo a manera de ejemplo le estoy poniendo esto, porque ellos ha habido conflicto por el Golfo. En el caso de Guatemala, pues sabemos su eterno conflicto con Belice. Entonces, ahí, en ese tipo de conflictos, es que la OEA, el secretario de la OEA juega un papel bien importante para tratar de apaciguar, solucionar los conflictos entre los estados. Y la tercera y última que vamos a ver el día de hoy es organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. Esta es un objetivo o un propósito, llamémosle bélico, ¿no? Podríamos llamarle de esa situación. Sin embargo, en la realidad, pues yo no recuerdo, no he leído de algún caso en el cual se ha tenido que acudir a este tipo de objetivo o propósito, ¿verdad? O sea, aunque han habido conflictos de forma externa, a la fecha que yo recuerde, la única agresión que ha existido en tierras americanas, pero no sé si se llama la agresión, fue el conflicto de las Malvinas con la Argentina. El conflicto por las Islas Malvinas, perdón, de la Gran Bretaña. Realmente fue Argentina la que por la fuerza tomó, eso fue en el año 86, tomó las Islas Malvinas en español, tienen otro nombre en inglés. Y pues la Gran Bretaña, Inglaterra, pues respondió y retomó el control de ella después de un periodo de guerra, llamémoslo, de un conflicto bélico. En ese momento, pues quizás si la realidad latinoamericana hubiera sido diferente, quizás este tipo de función de la OEA hubiera significado algo, pero sabemos que la OEA, su mayor accionista, llamémoslo de esa manera, es los Estados Unidos de América, y Estados Unidos pues es un aliado de Inglaterra. En aquel momento, me recuerdo, yo estaba pequeño realmente, pero yo recuerdo, estaba Margaret Thatcher, era la primer ministro de Inglaterra, Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos, era época de la Guerra Fría también. Entonces, estaban bien unidos realmente estos países en sus políticas y pues no se permitió un apoyo latinoamericano. Pinochet no iba a apoyar, en esa época estaba Augusto Pinochet como presidente dictador de Chile en ese momento, un aliado acérrimo de los Estados Unidos.
obviamente no iba él a apoyar pues algo en contra de los aliados americanos. En consecuencia, pues no esto es difícil, y como les repito, esto nos lleva a algunas anotaciones que hacíamos en un principio, en el sentido de que los problemas de América han sido más intestinos. Pocas agresiones podríamos llamar que han habido entre los países. Ha habido guerras, por ejemplo, en Centroamérica entre Honduras y El Salvador, a lo que le llaman la guerra del fútbol, ¿no? Entonces, pero eso realmente ha sido poco, ¿verdad? O sea, no ha sido conflictos de otra escala, ¿verdad? Entonces, jóvenes, nosotros vamos a llegar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, sí, José Rolando. Licenciado, no sé si podría repetir el segundo y el tercer propósito, es que no lo logré escuchar bien. Ok, muy bien. Lo voy a repetir. El segundo propósito es prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacíficas de las controversias que surjan entre los Estados miembros. Lo voy a repetir. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacíficas de las controversias, que surjan entre los Estados miembros. Y el tercero es organizar la acción solidaria de estos, o sea, de los Estados miembros, en caso de agresión. ¿Sí? Eso, hoy vimos 3 objetivos y fines de lo que es la Organización de los Estados Americanos. Ahí estamos, José Rolando. Gracias, licenciado. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Muy bien, si no hay preguntas, pues vamos a llegar hasta aquí. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos el próximo jueves, si Dios nos lo permite. Que pasen una feliz noche y pues ahí espero lo del grupo, por favor, Andrea, y pues cualquier duda estamos en comunicación. Está bien, licenciado, lo tengo que agregar, ¿verdad? Sí, definitivamente. Si no, bien. ¿para qué? Por favor. Bueno, gracias. Ok, muy amable. Pasen una feliz noche, jóvenes. Feliz noche. Buenas noches, Lick.